Hola, ¿qué tal amigos? Le damos la bienvenida y esperamos sea este un momento de mucho agrado para cada uno de ustedes. Hay conmigo un grupo del sexto semestre de Psicología, clase de cuantitativa de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Este está integrado por los diferentes compañeros de grupo, entre los cuales tenemos a Clarimar Ferrer. Clarimar, bienvenida, gracias por estar. También contamos con Diana Rodríguez. Dianita, bienvenida. Y quien les habla, Jamil Soto. Nuestro tema a tratar es automedicación, enemigo letal, con el objeto de crear en cada uno de ustedes conciencia del peligro que hay en automedicarse. Ese es el objeto por el cual nosotros estamos haciendo este ejercicio para cada uno de ustedes. Y para ello contamos con la compañía de nuestros invitados en este espacio, y para ello tenemos al doctor Junieski Sánchez, médico general de la Universidad Ciencias Médicas de la Universidad Santiago de Cuba. Doctor Junieski, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. También para ello está con nosotros el doctor Jaime Castro Martínez, es abogado de la Universidad Simón Bolívar. Doctor Jaime, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la oportunidad. Y bien, el objetivo con nuestros invitados es construir nuevos criterios pedagógicos que le puedan servir de herramienta a cada uno de ustedes para dejar estos malos hábitos de automedicarse. También, ya refiriéndonos a nuestros invitados, queremos hacerles partícipes que este espacio lo estamos firmando, como lo puede ver, y el objeto es, una vez que tengamos el programa concluido, poderlo subir a la red social YouTube para que la doctora Nubia Suárez, quien es nuestra docente encargada de la materia, ella establezca su criterio de calificación. Una vez ella establezca este criterio, el archivo va a ser sacado del aire, entonces para que ustedes tengan pendiente este aspecto. A lo cual les hacemos solicitud, contamos con su aprobación para hacer este ejercicio. ¿Sí? Sí, señor. Qué bien, entonces una vez haberle dado la bienvenida, entramos en materia, la cual es automedicación, enemigo letal. Para ello queremos hacerlo bajo la formulación de un par de preguntas, de entre las cuales tenemos la siguiente. ¿Qué significa el término automedicación? Y bueno, yo creo que lo más conveniente o más lógico es empezar con el doctor Junieski. Una vez más, bienvenido. Muchas y gracias. Por favor, su concepto. Bueno, la automedicación no es más que el uso de medicamentos por iniciativa propia de cualquier individuo, el paciente, sin la supervisión y la intervención médica. Esto está relacionado durante el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento al paciente. También se refiere a la automedicación que se le hace a cualquier individuo, incluso de la familia, ¿verdad? De la familia y algún personal conocido. Esto es automedicación. O sea que la automedicación no solo está cuando yo lo hago sobre mi propio persona, sino que cuando lo hago hacia terceros. Cuando lo hace a una tercera persona, hacia a un familiar. Exacto. Qué bien. Eso es automedicación también. Entonces, tener claro que para nosotros el automedicarnos se ha convertido en una práctica cotidiana, ¿lo pudiéramos decir, doctor? Sí, prácticamente sí. La automedicación está presente en todo momento y son muchas las causas, consecuencias y motivos por el cual un paciente o una persona llega a la automedicación. Es algo que viene desde hace mucho tiempo. ¿Pudiéramos tener como una referencia en ese tiempo
o no es algo de estos momentos, no es una tendencia, no es una moda? ¿Cómo la pudiéramos ubicar dentro del contexto histórico de la humanidad? Dentro del contexto histórico de la humanidad podemos decir que viene por decirlo así, de nuestros ancestros, por decirlo, familiares, abuelos, generacional. Tómese este tecito, esta agua de panela, le vamos inculcando a los niños y a nuestros familiares sobre la automedicación, donde la educación primeramente debe comenzar por la casa, ¿verdad? Y desde mucho tiempo tiene un dolor de cabeza, tómese esta pastillita, este analgésico. Tiene dolor epigastralgio, tómese este medicamento. Entonces, no es de ahora específicamente, viene de mucho antes. ¿Y no es propio de algunas culturas nada más? ¿Se pudiera decir que es universal? Se pudiera decir que es universal. Sí, es universal, la automedicación es universal. Bueno, entonces, en ese orden de ideas tenemos que decir entonces, de acuerdo a esto, que la automedicación es un asunto ancestral, que está muy arraigado en nuestra cultura y de manera muy primaria o muy inmediata en nuestra familia, ¿verdad que sí? Entonces, en ese orden de idea, si queremos plantear aspectos que nos ayuden a salir de la automedicación, tenemos que mirarlo desde casa. Qué bien, es interesante poder ver este factor de este flagelo de la automedicación. Hay un aspecto importante que yo creo que vale la pena tenerlo en cuenta ahí entonces. ¿Cuáles son los riesgos de automedicarse? Y como ya le dijimos anteriormente, está con nosotros el doctor Jaime Castro, es abogado. Y yo pienso que hay un aspecto importante, doctor, dentro de este asunto, y por eso quisimos que pudiera acompañarnos, y nuevamente reiteramos la gratitud por hacer el gesto de querer estar con nosotros. ¿Cuál sería, desde su conocimiento y su perfil profesional, una de las riesgos de la automedicación? Gracias por la oportunidad nuevamente. Saludarlos a todos ustedes, a los que están viendo este video también. Decirles desde el punto de vista y retomando nuevamente la pregunta inicial, como para ubicarnos en lo que estamos hablando y hablando directamente con respecto a lo que es el riesgo en la automedicación, podemos decir que esto se ha convertido en una costumbre, no solamente en Colombia, sino, como lo decíamos anteriormente, de manera universal en todas partes, y que debemos empezar a ir trabajando y a ir socializando en la comunidad como tal, específicamente en el paciente que necesita una medicina, un tratamiento. Esto lo maneja el doctor como tal. Pero en la parte de riesgo y hablando jurídicamente como tal, en lo que tiene que ver al conflicto jurídico que se puede generar no solamente al paciente desde el riesgo que asume al consumir un medicamento que se está, valga la redundancia, automedicando, podemos decir la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad farmacéutica que hablando desde la persona que expide este medicamento, porque no solamente es el agüita que nos tomamos por recomendación de nuestra abuela, nuestro bisabuelo, sino podemos decir también, y vamos ya a profundizar con respecto a la persona que expide desde una farmacia, desde una droguería, que lo podemos llamar farmacéutica o lo podemos llamar regente de farmacia, la responsabilidad civil que tiene con la persona a la que le vende, a la que le puede producir un daño si esa persona no lleva una fórmula médica. Medicamentos que dicen de uso médico, de tratamiento médico, que deben ser expedidos bajo fórmula médica y no se está haciendo. Entonces puede producir un daño en la salud, en la parte física, en la parte emocional de esta persona, y esta persona como ha sufrido un daño en su cuerpo, en su parte física, está en toda la obligación, si lo demuestra, si lo comprueba, de poder demandar civilmente
extracontractualmente a este lugar donde fue y compró ese producto. Sí, señor. Podemos decir también que hay una serie de resoluciones y decretos que regulan los procedimientos farmacéuticos y que sin una fórmula, siempre y cuando el INVIMA diga en el producto que se debe vender bajo fórmula médica, y si no se hace esto, el que lo está vendiendo, lo está expidiendo, está cometiendo algo jurídicamente que lo puede perjudicar a él, como lo decía, civilmente y penalmente, si esta persona llega a tener algún daño en su cuerpo, en su manera personal. Y esto nos puede llevar también a que pueda ese lugar, esa farmacia, esa droguería, a poder ser quitada su licencia de funcionamiento, a ser cerrada como tal, y a incluso a tener multas por la ley lo dice que hasta 10.000 salarios mínimos de acuerdo al daño que haya producido. Existen en el Código Penal colombiano delitos contra la salud pública, y dentro de estos, aunque no son específicos, que no se pueda hablar de automedicación, pero el que está vendiendo un producto en una farmacia, en una droguería, puede incurrir en una de estas causales en materia penal. Doctor Jaime, perdón, Dianita. Sí. Si yo como madre automedico a mi hijo y le llega a pasar algo, ¿puedo tener alguna complicación jurídica si yo sea la mamá? Ahí juega el papel que se llegue a comprobar. Sabemos cómo se está generando ahorita la protección, y siempre es fundamental la protección a los menores, a los niños, los derechos de los niños a favor de los menores de edad, que de pronto un familiar, o como muchas personas lo pueden observar, de un vecino que vea la acción que está realizando esta mamá en el caso concreto, puede, a través del Instituto de Bienestar Familiar, iniciar un procedimiento a través de las comisarías de familia, a través de las defensorías de familia, y llegar a comprobar si se le está causando un daño. Por ejemplo, los niños de síndrome de Down, ellos, si se están automedicando y se llega a comprobar de la medicina que les estén dando que no están siendo recetadas o formuladas por un médico como tal, esta persona puede perder la custodia, pueden arrebatarle el niño, llevarlo a un hogar de paso, hablando de estos casos, y puede tener incluso hasta cárcel la persona que está realizando estos actos, la mamá, el papá, familiar. Puede perder, de acuerdo al procedimiento administrativo que adelante el Bienestar Familiar, perder la patria potestad. Lo primero que pierde es la custodia de manera temporal, y ya se le inicia el proceso. Si se le comprueba que estaba automedicando al niño, al menor de edad, puede hasta perder la patria potestad. Doctor, podemos decir que en Colombia hay herramientas suficientes en la parte legal para que se pueda corregir la automedicación. En Colombia, lamentablemente, podemos decir que no hay jurídicamente herramientas, ni leyes, ni normas que puedan llevar a que en una farmacia, en una droguería, en una tienda, en X vendedor ambulante pueda decir que pueda vender medicamentos sin fórmula médica. Es decir, no está legal organizado como tal. Esto ha llevado a que el Senado de la República, el Congreso, en el año 2004, en el año 2016, haya adelantado proyectos de ley donde quieren regular, y solamente se han quedado en estudio en comisión, quieran regular la venta de la medicina, de los medicamentos, especialmente de los fármacos y de los antibióticos, porque están alcanzando niveles muy altos en Colombia, según estudios de la Universidad Nacional, en donde toman la prueba de Bogotá, donde antibióticos se están vendiendo sin fórmula médica, se están automedicando hasta en un 80% de estadística solamente la ciudad de Bogotá. Entonces, podemos decir que no hay herramientas y que se han quedado solamente en el Congreso esos estudios.
Hay ahorita, el último fue en el 2016, quedó en estudio en comisión del Congreso de la República, en el Senado como tal, y no pasó a más. Quieren sancionar, quieren colocar los antibióticos, nombre de los antibióticos, sanciones más drásticas, de una sola cerrar la farmacia, del laboratorio como tal, sin vender, por vender productos sin fórmula médica. Qué bien, interesante. Y yo creo que es importante que cada día nos documentemos en esta área, ¿verdad? También para que podamos corregir. Y me parece importante que podamos hacer un viraje y poder mirar este factor importante para nuestra sociedad. En donde quiera que haya una familia, sea la ley civil ayudándole, ¿verdad?, para corregir estos factores. En ese orden de idea, entonces, tendríamos un punto muy importante para tener en cuenta dentro de lo que es la automedicación, el enemigo letal o un enemigo letal. En este sentido, doctor Juniewski, nuevamente, tendríamos que tener en cuenta hablar, o está bien hablar, de los tipos de automedicación. ¿Cuáles serían algunos de ellos? No, más que todo los tipos de automedicación, no, más que todo, ahorita hablábamos de riesgos. Más que todo, sí. Los riesgos de la automedicación está la toxicidad. La toxicidad. ¿Verdad? La toxicidad, intoxicaciones. ¿Riesgos o causas? Riesgos. No, son los riesgos. Los riesgos, la toxicidad. Dentro de la toxicidad entra la intoxicación por algún medicamento, ¿verdad? Tiene que ver con la dosis, la administración y el tiempo de medicación. La señorita ahorita hablaba de que si le medicaba a su bebé y le sucedía algo al bebé. Estuve documentándome en el 2017, fue medicado un niño en la ciudad de Bogotá específicamente y le indicaron un medicamento para el vómito, pero según el peso, eran 3 gotas que debía tomar el bebé, ¿verdad? Y la mamá, por querer ayudar al bebé y pensando que dándole más medicamento, aumentó la dosis y entra en una toxicidad, como estoy comentando ahorita, y le dio 30 gotas al bebé. El bebé fallece por un paro cardíaco. Entonces, una gota o 1 milímetro, si no tiene que ver con el peso, si no se calcula el peso bien, correctamente, si no se ve la edad del bebé, entonces es mortal. Otra de las causas también está el enmascaramiento. Ahorita hablábamos del enmascaramiento de alguna patología o algún signo importante. Enmascara algún cuadro que es grave para el paciente y entonces esa automedicación que ha hecho el paciente lleva a tardar como tal el diagnóstico y a tomar una medida lo más pronto posible. Planteémoslo desde un ejemplo práctico. A mí me formula, yo voy al médico, el médico me examina y con base en ese chequeo que él me hace, me formula. Ahí yo no me estoy automedicando. Exacto. Pero yo voy a la farmacia y pongámosle un factor, por factor económico, yo cambio el medicamento en común acuerdo o sugerencia del que me atiende en la farmacia. Ahí entro en automedicación. Ahí estamos entrando en automedicación. Sí, estamos entrando en automedicación. Ellos no están facultados para cambiar ninguna formulación prescrita por un médico o por alguien que esté facultado por un profesional de la salud. Entonces ahí también entramos en automedicación y el paciente también está llevando a un riesgo, ¿verdad? Un riesgo que en última de las circunstancias sería la muerte. ¿Ahí entraría la responsabilidad civil también? Ahí en lo que habla el doctor para apuntar la parte jurídica, en lo que el paciente va con la fórmula médica y el farmacéutico o el regente le dice no tengo este medicamento, pero lo tengo que es genérico, y de manera normal se escucha siempre cuando usted va
a comprar sus medicamentos con su fórmula médica. Y yo quiero decirles que el decreto número 2200 del 2005 habla de los procedimientos farmacéuticos en Colombia. Esos procedimientos farmacéuticos en ese decreto, en esa resolución, habla claramente que no debe cambiar el farmacéutico lo que indica el médico en la fórmula como tal, en lo que le está indicando el médico para su tratamiento. O sea, debe ceñirse a la letra. Sí, señor, porque en esto reglamenta ese servicio farmacéutico y le indica de manera clara que no debe cambiar lo que dice en la fórmula. Al cambiarla, efectivamente, está asumiendo una responsabilidad civil la persona, porque puede causarle un daño, como lo decíamos anteriormente, y si ese daño va mucho más, como hablaba el caso del niño que le dieron las 30 gotas de más, a veces sin llegar a satanizar a estas personas, se les dice, dele 2 pastillas de una. No, que el médico me mandó una cada 8 horas, no, tómese 2 y verá que le hace rápidamente, porque si está enfermo. Entonces le puede causar, vamos a hacer extremos, que sea la muerte. Ahí va a generar varias situaciones, cierre de la empresa, cancelación, como hablamos. Entonces son consecuencias jurídicas que la va a tener el que estás pidiendo, el dueño de su empresa. Jurídicamente puede ir preso, porque ahí hay consecuencias penales jurídicamente. Entonces lo que debemos es tratar de ceñirnos a lo que indica estos decretos, estas resoluciones, y yo quiero decirles dentro de esas consecuencias, a manera de cultura general, que la ley está muy, muy obsoleta en Colombia en lo que tiene que ver a expedir medicina, a vender medicina como tal, sea con fórmula o sin fórmula médica. Y hablando del caso hoy, automedicación sin fórmula médica, se habla de la ley 9 del año 1979, es decir, tiene muchísimos años, estamos hablando casi de 40 años que tiene esta ley. Han querido, como le dije anteriormente, reformarla, pero no lo han hecho, y en esta, aunque tiene sanciones muy mínimas, han querido aumentarlas, pero no lo han hecho, sanciones muy mínimas, que no habla de las consecuencias donde le llegue a pasar algo a una persona que fallece o que quede enferma porque el medicamento le pudo producir una parálisis, etcétera. El médico, el doctor es el que sabe, pero sí hay consecuencias, porque si se habla de responsabilidad médica, de lo que da el médico, también hay responsabilidad farmacéutica de lo que habla que no cumplen los parámetros ni los procedimientos farmacéuticos. O sea que le caería bien al Congreso que vea un programa como estos. Sí, señor, que esos proyectos como tal no se queden ahí, porque han quedado el proyecto de ley del año 90, el proyecto de ley 90 del año 2004 se quedó ahí. Y les hablo del proyecto de ley, ya les hablo del proyecto de ley 077 del año 2016, donde retoman el del 2004, lo ajustan un poquito más, donde quieren sistematizar la venta de los productos de medicina, medicinales, donde quieren llevar un control, qué es lo que le dan a la persona el médico y qué es lo que le entrega en venta las droguerías, las farmacias. Entonces, solamente se han quedado en comisión, y no ha pasado. Esto sería bueno llevarlo, ustedes que están estudiando, como un proyecto de grado, como una tesis, para que sea presentada no solamente en una clase de estudio, sino ante el Congreso. Para esto son las tesis, los proyectos de grado, para que vea los padres de la patria la necesidad que hay en Colombia para regular todo esto que tiene que ver con la venta de medicina, y para ir en contra de la automedicación, como lo hablaba el doctor, que produce no solamente consecuencias de envenenamiento, se habla ahí en el Código Penal, porque si usted maneja o manipula mal la medicina, sea con culpa, con dolo eventual, que se llama también, o sea, que no quiere producir un daño, pero que lo produce, entonces puede acarrear esto
penas mucho más graves. También hay que tener en cuenta de que, según la Organización Mundial de la Salud, la automedicación también lleva un factor económico, social, político de la sociedad, e incluso hasta cultural. Sí, claro. Eso conlleva como tal, engloba un poco más todos esos factores, no solamente el uso de un medicamento sin prescripción médica, sino también es un factor económico, social, político, cultural de la persona como tal, e incluso sectorial. Y de educación, otra de las cosas, que bueno, en lo que estamos ahorita acá, sí, de malformación. De formación. Pues aquí tengo un documento, precisamente de septiembre del 2018, ¿no? Donde habla sobre el problema de la automedicación, ¿no? Y eso es un problema a nivel mundial, no solamente de nuestro país. Indica que más del 50% de los medicamentos que se recetan se venden de forma inadecuada, como nos lo decía el doctor, sí, pues no se ha tomado la conciencia total. Al mismo tiempo, alrededor de un tercio de la población mundial carece de acceso a medicamentos esenciales y el 50% de los pacientes los toman de forma incorrecta. En este caso, el tomar de forma incorrecta los medicamentos también influyen a una automedicación, o sea, no guardar los tiempos de la toma de los medicamentos también puede ejercer ciertos riesgos para las personas, o sea, hoy tomo, mañana no, pasado mañana sí, entonces también puede causarle bastantes riesgos. Sí, también hay riesgo en cuanto a no terminar la formulación médica o el tratamiento del diagnóstico que se le ha formulado al paciente. Hay pacientes que se sienten bien al tercer día y dejan de tomar el medicamento, entonces ahí entramos en un proceso como tal de resistencia, va haciendo resistencia al medicamento o no se completa el ciclo de tratamiento y entonces la enfermedad como tal queda como paralizada, en stand-by para luego volver. Otra de las cosas es que es necesario cumplir con el tratamiento completo. Al pie de la letra. Sí, al pie de la letra, hasta el último día. ¿Por qué? Porque es necesario. Hay virus, hay bacterias que tienen un periodo de tiempo, ¿verdad? En el organismo y es necesario llegar hasta el último día porque es el día específico que está como tal en evolución y necesita ser destruido en el último día. Si se manda el tratamiento por 7 días, son 7 días. Si se manda por 10... Muchas veces considero que pues sería importante a veces a los pacientes explicarle esto, ¿sí? Porque pues uno por la rapidez, como usted lo dice, de, ay, ya me siento bien o ya no tomo más. O sea, como que en ese espacio cuando uno está en la cita médica, pues que a veces expliquen la importancia de terminar el proceso, como usted lo acaba de decir, ya cuando usted habla de virus, bacterias, uno como que, uy, Dios, o sea, hay que hacerlo porque realmente se necesita y no es porque, bueno, ya me siento bien y paro. Entonces sería algo como muy... Entonces pudiéramos decir que la automedicación se fundamenta también en la falta de información. Considero a veces que sea un poquito más por la parte médica, fuera un poquito más específica, porque las familias o muchas veces nosotros, así seamos profesionales, no tenemos en cuenta esos factores, considero yo, ¿no? Mira, que ya cuando él habla ya de esa forma, ya como que ya en mí crea más conciencia de que tengo que ser más... Quiere decir que falta más cultura en el manejo de nuestra salud. Sí, falta más cultura e incluso podríamos hablar de una educación para la salud, más que todo en la parte médica. Sí. Hay veces que uno no da esta información, muchas veces por la congestión de los pacientes, porque uno quiere salir de un paciente para entrarle en otro y debemos de nosotros dar esa orientación en el consultorio. Muchas de las veces se necesita orientación como tal profesional dentro del consultorio al paciente y que éste sea capaz de llevarla a la familia, ¿verdad?
esta orientación sale desde el consultorio. Debe salir Del consultorio. Hablamos de una unión entre, ahí hablamos de una unión psicología-medicina. Correcto. Tratar de convencer al paciente de la importancia de terminar el tratamiento, de no automedicarse, que sea más que todo una persona más que lleve como tal esa información, como le digo, a la familia y al vecino, a la comunidad, que no se quede solamente en él. Pudiéramos decir que la medicina, en este caso el médico y el psicólogo, son dos componentes para un manejo mejor o más apropiado en el área de la salud de cada individuo. Sí, claro, eso lo creo, porque más que tratar a una persona por una enfermedad, muchas veces es problema de en el área personalidad, emocional. en el área emocional y esa cosa. Y esto como tal, el paciente muchas veces decimos que muchas veces se siente mejor por la atención médica que por el tratamiento que uno le da. Entonces, eso es psicología, ¿entiende? Y entra dentro de Doctor, ese ámbito como usted tal. hacía referencia en el hecho de que a veces al paciente no se le entrega toda la información completa, no porque ustedes no quieran, sino porque la demanda es muy amplia, por decirlo de alguna manera, mucho paciente y poco tiempo de atención. De pronto en eso el sistema tendría, sin buscar culpables, la idea no es esa, pero la idea es corregir, es mejorar, pero podría decir que el sistema tiene algo de culpa allí. Sí, pienso de que sí. Ahorita la congestión y bueno, hay que mirar, hay que poner el pie, como se dice, en un hospital para ver la congestión que tienen ahorita, hoy en día, cualquier nivel de salud, desde el primario y secundario, primera atención, segunda atención, tercera atención, todos. Entonces hay que trabajar en esa parte, en ese orden de cosas. La automedicación, ¿por qué viene muchas veces? Eso es una de las causas que podemos hablar. Una de las causas. La congestión. El vicio del sistema. Yo creo también, Jamil, con respecto a lo que dice el doctor, muchas veces nos automedicamos por eso. Por no ir al médico. Porque le da a uno pereza ir al médico porque 2-3 horas para que, pues, el triaje es que dicen, algo así, el proceso del triaje, y pasas y no, vaya, y un acetaminofén. Entonces, yo creo que ya también es algo... Es más práctico ir a una farmacia y comprar de acuerdo a lo que los síntomas que yo presento, que ir y esperar sacar una cita, esperar una consulta y todo ese tiempo que hay que invertir para poder ser atendido. Entonces, eso genera una cultura de automedicación. Sí, a eso me refiero. El sistema, entonces, en este orden de ideas, tendría algo de culpas sin querer, claro que sí. En el flagelo de la automedicación. Ahí ya como que ya un poquito la pregunta al doctor, ¿no? El sistema en cierta forma es culpable, el sistema en cierta forma es culpable de que nosotros nos automediquemos por esos espacios de atención tan cortos, y también pues a veces que son pocos los especialistas que hay, ¿no? Podemos decir, sería una motivación, ¿no? Entonces ahí también la parte jurídica, ahí cómo nos daría respuesta, sí. No solamente la parte jurídica como tal, sino que ya se convirtió eso en un problema social. Un problema social que ha llevado y que es una de las consecuencias o los factores que llevan a las personas a que se automediquen. Podemos decir que la salud en Colombia colapsó, que la ley 100, como lo decíamos anteriormente, si la ley que rige a los farmacéuticos o los procedimientos farmacéuticos está obsoleta, hay que actualizarla. La ley 100 también colapsó como tal, y donde decía el doctor en los niveles de atención médica, nivel 1, nivel 2 de atención, nivel 3, en Colombia usted va a un nivel 1 y usted ve unas urgencias llenas, donde hay 2 médicos, 3 médicos y para atender 200, 300 personas,
un médico no está en la capacidad de atender a todas estas personas. Entonces, si usted va con una fiebre, usted y lleva 2 horas esperando, usted se cansa, sale, mejor se automedica y va al farmacéutico o a la tienda y pide un Doles. Ahí miraba ahorita en la parte social como tal, y vuelvo porque me apoyo en un estudio que hizo la Universidad Nacional de Colombia, donde le preguntaban a 100 personas si se habían automedicado, y hablaban específicamente con el producto acetaminofén o Doles como tal, y de las 100 analgésicos, y de las 100 personas 89 decían que sí, 11 decían que no, que esperaban su procedimiento médico, porque a veces les da temor automedicarse ni que eso no funcione como tal. Pero lo que sí queda claro es que colapsó el sistema de salud en Colombia, que puede ser socialmente una de las causas por medio del cual la gente se está automedicando, no está acudiendo donde un médico, porque si van a un médico particular puede ser que una consulta, la más barata, puede valer 25, 30, 35 mil pesos, y esto conlleva a que preferiblemente con esos recursos económicos puedan comprar algo en un lugar donde les digan esto es bueno para eso, sin hacerse en un examen médico como tal. Entonces, el doctor decía que hay que educar, y para eso existen los comités de usuarios de los hospitales, de las IPS, de las EPS, y a través de esos comités de usuarios, de esos copacos, indicarle a los usuarios como tal que hay que tener esa paciencia, que hay que, a pesar de que el sistema haya colapsado como tal, que se demuestran, no solamente en ir a un hospital, Erasmo Meos, aquí en Cúcuta, en el área metropolitana o en cualquier ciudad de Colombia, y ir que no es indispensable y que no es lo mejor ni solamente para la salud, ni jurídicamente poder automedicarse uno, porque lleva consecuencias, no solamente en nuestra salud, sino consecuencias de que yo automedique a un familiar o me automedique desde mi cargo como regente o farmacéutica, y pueda tener las consecuencias que ya hemos hablado durante todo este tiempo en este lugar, pero que es de conciencia social, conciencia ciudadana, y que ustedes, los psicólogos, son los especialistas en poder hacer charlas en los colegios, en todos esos lugares, para poder sensibilizar a la comunidad y empezar a dar ese paso poco a poco, que no es fácil, porque es una costumbre que se ha salido de control, no solamente en Colombia, se ha salido de control esa costumbre, y para nosotros los abogados, si la costumbre tanto se repite, se convierte en norma o en ley, en esto no, en esto se convierte en un conflicto, y ese conflicto se convierte en un conflicto de salud pública como tal, porque si yo me automedico, el doctor lo puede decir, tiene consecuencias en mi salud que me van a hacer llevar ahí sí a ir al médico con un problema mayor. Extracámara, doctora, hacíamos referencia a este aspecto, que cuando yo me automedico no solo me estoy afectando a mí, sino que muchos, y casi siempre termina en esto, estoy afectando a la comunidad que me rodea. ¿En qué aspecto yo puedo estar afectando con la automedicación a la sociedad que me rodea? Y denos un ejemplo de ello. Bueno, un ejemplo de ello, estamos hablando de un síndrome gripal, ajá, un virus. No hablamos de un virus. Un virus. Entonces, comúnmente se dice el virus de la gripa. El virus de la gripa. Entonces, ¿qué hacemos? La virosis. Compramos una amoxicilina, que es lo que casi siempre aparece, acitromicina, eso lo venden en cualquier droguería, sin poder tomarse ese medicamento, que el antibiótico no se puede tomar sin medicación. Libre. ¿Por qué? Libre. No es uno de los medicamentos libres. Exactamente, no es uno de los medicamentos libres, y es uno de los que más se venden. Entonces, ¿qué sucede ahí? Para un síndrome viral, uno toma antibiótico. Correcto. Tal vez mejoró, enmascaró simplemente cuadro y hace resistencia al síndrome viral, ¿verdad? Correcto. Entonces, al hacer resistencia al virus, ¿qué es lo que sucede? Entonces, cuando yo
transmito ese virus a otra persona, puede ser un familiar, puede ser un vecino, un compañero de trabajo, ¿qué sucede? Perjudico a aquella persona que a pesar de que no ha consumido, No se ha automedicado. automedicado, pero ya el virus que adquirió Ya lleva un virus fortalecido. es fortalecido, ya un virus mutado. ¿Con Esa qué? es la Con mutación. con resistencia a ese medicamento. A ese medicamento. Entonces, lo pueden tratar con ese medicamento y no resuelve. No va a Entonces, sufrir efecto. perjudica como tal no solamente a él como individuo, sino a la familia, a la comunidad. ¿Por qué? Porque sucede esto. Interesante ese aporte, ¿verdad? Porque hay que entender que la responsabilidad no solo está sobre mí mismo como persona, sino que está sobre la comunidad que me rodea. Hablando de comunidad, mi familia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, de escuela, de colegio, universidad, en fin, el círculo social en el que yo me esté moviendo. La intención es dejar claro que no es atacar el uso de los medicamentos, sino que se tenga claro que el uso de los medicamentos requiere de una administración previa, de una vigilancia por personas responsables y debidamente acreditadas para esto. O sea que bajo ningún punto de vista está el prohibir consumir o ingerir, ¿verdad?, la ingesta de medicamentos, sino que se mire que la ingesta de medicamentos es un factor que debe estar estrictamente vigilado por los entes responsables de este asunto en todo individuo, en toda persona, ¿verdad? Y no caer de manera inocente o consciente en el ejercicio de la automedicación, porque lo que queremos mostrar es que es un amigo letal. Clarimar tenía algo para aportar o acortar dentro del tema. Sí, quisiera, doctor, que nos dejara claro un poco en cuanto a quiénes son los profesionales en la salud, los encargados y los responsables de formular los medicamentos o asesorarle a sus pacientes la fórmula médica. ¿De quién es la responsabilidad Sí. de la formulación médica? Bueno, la responsabilidad exclusiva de una formulación médica son los médicos generales, ahí entran los médicos cirujanos y sus especialidades, pediatras, ginecólogos, especialistas como tal, ¿verdad? En ningún caso, ningún otro personal dentro del área de la salud está autorizado para una formulación médica. Hablamos de enfermera, hablamos de asistente, e incluso podemos hablar de regentes y farmacéuticos, que ellos, según una ley, tienen ellos pueden conocimientos Cierta facultad. de algunas formulaciones, pero no todas formulaciones. Por eso yo invito no, más bien yo a cada paciente le hago llegar de que la formulación sea por un médico especialista y acreditado de hospital. Otra de las cosas es que como se decía, no es prohibir el consumo de medicamentos como tal, ¿verdad? Porque hay medicamentos, como ya lo decimos, que la Organización Mundial de Salud y cada país como tal autoriza la venta de esos medicamentos, pero hay que tener uso racional de estos medicamentos, como dice la compañera acá. ¿Por qué? Porque el tiempo que se toma este medicamento puede traer complicaciones iguales a la salud, porque una dipirona, un acetaminofén, un antihistamínico, un mucolítico, algo para la tos, para la gripe, también trae sus complicaciones como tal. Podemos hablar de medicamentos como para el dolor, ¿verdad? Hablamos del ibuprofeno. El ibuprofeno, venta libre. Pero ¿qué sucede con el ibuprofeno? Esos pacientes que toman demasiado ibuprofeno pueden, según el tiempo que lo tomen, este medicamento actúa sobre la mucosa gástrica y puede provocar úlcera, puede provocar sangrado digestivo, puede provocarle gastritis. Entonces hay que tener mucho cuidado, que a veces tomamos medicamentos por tiempo y es perjudicial para la salud, a pesar de que está autorizado
como venta libre. Es decir, ¿verdad? que correcto. El uso excesivo. Es decir, que el hecho de que estén bajo el rango de venta libre no quiero decir que yo puedo adueñarme, apropiarme, darme el derecho Exacto. de consumirlo cada vez que quiera. Y hay que tener mucho cuidado porque entonces ahí entra también dentro de un enmascaramiento de alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad grave. ¿Por qué? Tomo medicamento para el dolor de cabeza, pero sí, pienso que es dolor de cabeza, pero no, estoy enmascarando Es el una efecto T. de otra patología. Exactamente, ¿no? O de otra patología y estoy enmascarando una T de... Cuando hablo de T, hablo de un tumor de cráneo, de cabeza, ¿verdad? De cerebro, o hablo de un hemangioma, o hablo de alguna enfermedad crónica como tal. Se está manifestando con un que se leve está dolor de manifestando cabeza. y estoy enmascarando el cuadro, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, porque eso tiene sus complicaciones. Quiere decir que la ingesta de medicamentos necesariamente debe ir bajo el cuidado del profesional de la salud, en este caso del médico, a lo cual él está fundamentado en unos análisis previos, ¿verdad que sí? Debería ser fundamentado, o me imagino que el médico lo hace, en el chequeo bajo su perfil profesional, pero también soportado en unas muestras clínicas, en unos análisis que lo lleven a establecer un diagnóstico. Claro. Ese diagnóstico va a especificar la patología. Desde ese punto de exacto, vista. desde ese punto de vista, mucha razón, porque hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos muchos avances científicos que, como tal, en el diagnóstico, ahorita los exámenes complementarios nos llevan a un diagnóstico más preciso. Antes era pura clínica, o por clínica trataba esta patología, por clínica, y habían situaciones que se iban, pero hoy en día, gracias a la tecnología y a los grandes avances de la medicina, se puede precisar específicamente con exámenes complementarios, incluso muy avanzados, de qué padece el paciente y qué se va a tratar. Para establecer establecer el diagnóstico como tal certero. O sea que la patología no puede ser el resultado de un sentir o de un parecer personal. Debe ser el resultado de un análisis clínico bajo una supervisión médica. Exactamente. Para que me conduzca a un diagnóstico un como tratamiento tal, médico. y al tratamiento como tal, más Correcto. certero. Esto es cultura, esto es pedagogía, esto es formación para evitar o corregir el flagelo de la automedicación. Yo creo que estamos llegando a la parte final de este espacio, el cual me parece muy interesante, y tomo las recomendaciones o sugerencias del doctor Jaime Castro. Gracias por aceptar la invitación una vez más. De igual manera, doctor, gracias. Y cuando nos decía del hecho de que nosotros como gente que se está formando, ¿verdad? Y a ver si lo traduzco bien, que la academia pase a instancias mayores, allá donde se legisla, donde se estructura el país y la sociedad en todas sus esferas. Y en este caso, que nosotros como parte de una academia podamos trascender allá para transformar sociedad, para generar cultura y tener una mejor formación como persona y como familia, y tener una sociedad más sana, ¿verdad? Interesante. ¿Cómo le ha parecido, doctor Jaime, el espacio, y cree que vale la pena que podamos seguir con estos ejercicios en procura de ayudar a nuestra sociedad? Jamil, sí, muchas gracias a ustedes. Es importante porque de acá nacen proyectos importantes en charlas tan sencillas, se puede decir, y que no solamente se deben quedar en el día de hoy, sino que deben, y por eso la invitación es a ustedes a que lo plasmemos más adelante con otros estudios, comparar con otros lugares y a veces proyectos de grado, tesis, así no sean laureadas como se dicen, pero sí bien estudiadas, bien fundamentadas, con estadística, con situaciones de lo que ustedes estamos hablando esta tarde, de automedicación como tal,
que comprueben que es un flagelo, que es una problemática social que se ha venido generando durante muchos años y que quién sabe estadísticamente cuántas personas han muerto, cuántas personas han tenido problemas sí señor, en la salud, en sus vidas, dolor en sus familiares por pérdida de ellos, niños recién nacidos que de manera empírica quieren darle algo y tienen problemas, niños que tienen fiebre y los automedican, que los bañan de una rápido y después viven con la poliomielitis, ejemplos como esos, y tienen toda una vida. Entonces es un problema social como tal que no se ha plasmado en ningún documento. Es un tema muy bonito, muy importante, algo que ustedes necesario, algo que ustedes, como dice Jamil, pueden aportarlo a la sociedad para decirles, este es el proyecto que nosotros queremos presentarle a la sociedad, y a través de su decanatura pueden presentarla al Congreso de la República, radicarla, y que no queden por ustedes o por nosotros de decir no hicimos nada. Allá le llevamos a ellos un proyecto donde está fundamentado, la Universidad Nacional lo ha hecho también, y que se convierta no solamente en Bogotá, sino que todos los sectores de Colombia en sus regiones están invitando al Congreso, que son los que hacen las leyes, e incluso al presidente, de decirle, es un problema que se está viviendo en Colombia, es un problema de salud pública que se está viviendo, y nosotros queremos que hayan herramientas como la sistematización en la venta de los productos médicos, en la medicina, que se pueda comprobar qué le recetó el médico y qué se le vendió a esa persona como tal. Entonces, esa es la invitación a ustedes como academia, como estudiantes, y así como nosotros profesionales presentamos un proyecto algún día, ustedes también lo pueden hacer, y que quede para fortalecer la sociedad y la familia como tal. Qué bien, interesante, gracias doctor. Doctor Juniewski, gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo le pareció el programa y qué nos sugiere también para futuro en dirección de esta propuesta? El programa muy bien, aquí vemos las ganas de trabajar y de ayudar a la población como tal, y a todo el personal del problema que es la automedicación, ¿verdad? Y dejar claro de que la automedicación como tal es un problema ya global, un problema universal, y más que todo, y entonces con vista al futuro pienso que es más que de educación, porque ya estamos acostumbrados a eso. Como hemos dicho acá y hemos dejado plasmado acá, un problema de educación, y pienso que podemos también tocar ese punto, la educación y la pedagogía, ¿verdad? Esto se puede llevar incluso a los colegios, escuelas. Se dice que estos conversatorios, más que todo en esta etapa, es lo mejor, son vitales y necesarios, porque lo estamos educando de la base, y nos evitaríamos tantos errores, tantos vicios. Entonces sería importante, y muy bueno el programa, y gracias por la invitación, y estamos acá para... A usted por aceptarlo, doctor, muy amable, gracias por regalarnos este tiempo. Quiero concluir diciéndole, darle también las gracias a Diana y a Clarimar. Se dice de un amigo que tenía otro amigo, su amigo doctor, ¿verdad? Tenía a su amigo doctor y se sintió mal en algún momento, se sintió indispuesto en su salud, pero quería ahorrarse el ir al médico, pagar una consulta médica. Y cualquier día fue a visitar a su amigo médico y le dice, oiga doctor, ya que estoy aquí visitándole, yo quiero consultarle algo. Resulta que tengo un amigo, allá un vecino, que está enfermo, se siente algo incómodo, se siente mal, y le habló de la patología que estaba presentando, ¿verdad? Cierto cuadro febril, un dolor como decimos nosotros, en los huesos, en fin,
¿Usted qué le recomienda como médico para yo decirle a mi amigo? Se queda mirándolo el médico y le dice, hombre, yo le recomiendo que vaya al médico. Sencillamente que vaya al médico. Yo creo que para corregir la automedicación hay que acudir a los encargados de revisar cualquier patología, cualquier afección en nuestra salud. Gracias a ustedes por atendernos, por dejarnos entrar a su casa a través de este espacio y queremos invitarle para próximos ejercicios en este mismo orden de ideas. No se le olvide, automedicación, enemigo letal. Dios les bendiga. Chao, chao.